Ya estamos de vuelta con La Voz de los que Sobran, cuando son las 11 de la mañana con 4 minutos. Ya estamos conectados y muy contentos de tenerlo presente con nosotros, con Nicolás Facuse, abogado, coordinador del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad. Este espacio está apoyado por la Fundación Friedrich Ebert, aunque usted no, voy a intentar decirlo, Friedrich Ebert Stiftung, más conocida como la FES, más fácil, que es una fundación que lleva más de 50 años en Chile promoviendo el análisis y debate sobre políticas públicas. Y Nicolás está hoy con nosotros. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, Nicolás. Hola. Ya, estamos con Mauricio por teléfono, porque se le fue el internet, pero estamos con Nicolás a través de internet. ¿Nos escuchás, Nicolás? Parece que no nos está escuchando Nicolás hoy, idea mía, porque al menos yo no lo veo responderme. Hola, ahí ¿me sí escuchan? La verdad es que parece que tengo desfasado el audio. Pero no importa. Eso pasa a veces. Desfasado el audio. Sí. Te esperamos con tranquilidad, Nicolás, pero bienvenido a La Voz de los que Sobran. Partamos con... Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, ahora sí estamos Bien. Perfectos. Bien, súper. Oye, bueno, partamos entonces, entremos en materia. El primer tema que tenemos en pauta son las modificaciones para la cuenta pública. ¿Cómo será? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Cuéntanos un poco, Nicolás. Bueno, tenemos una novedad que acaba de ocurrir recién. Esto ocurrió hace media hora. ¿Ya? Terminó de funcionar la comisión mixta que estaba revisando este proyecto. Y después de una discusión bien larga, porque esta comisión sesionó 3 veces, se llegó finalmente a un acuerdo, que es la gran novedad que tenemos hoy día, y es que la comisión mixta va a proponer que la fecha de la cuenta pública sea el día 31 de julio, la cuenta pública del presidente de la República. Claro. Esa es la fecha que se acordó. Esto se va a votar hoy. Probablemente hoy en la tarde en el Senado y mañana en la Cámara de Diputados, y con esa termina el proyecto de estar tramitado y se despacha. Lo interesante de este proyecto es que hubo una discusión bien intensa en relación a si el presidente tenía que dar cuenta o no al país ahora, el 1 de junio, considerando el contexto en el que estamos. Exacto. Por eso se propuso que esta cuenta pública se pudiera realizar de manera telemática o que incluso se pudiera utilizar las 2 sedes que tiene el Congreso. Valparaíso, ¿ya? donde se hace tradicionalmente la cuenta pública, el cambio de mando, claro. o en Santiago. Perfecto. Recordemos que la última vez que un presidente de la República sesionó en Congreso pleno en Santiago fue el presidente Salvador Allende. Wow. Desde esa vez que no se ocupa el salón pleno para que la redundancia, el Congreso pleno pueda sesionar en Santiago y el presidente de la República pueda dar su cuenta. Así que tuvo varios elementos interesantes la discusión que se dio estos días, y debiera finalizar esta tramitación entre hoy día y mañana con la novedad que les estoy comentando. Que es la Nicolás, fecha, ¿no? Daniel. Sí. ¿Qué importancia tiene que ser el 31 de junio, el 31 de julio, en septiembre? Todavía no lo logro entender por qué tan importante, qué fecha, qué tanto. O sea, una ley, esto puede hacerlo él sentado en su escritorio, leerlo y estamos todos pescados o a la tele o ahí un par de autoridades, o sea, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el presidente del Tribunal de la Corte. ¿Qué tan importante? ¿Por qué tanto? Si es la cuenta pública que claro, antes se hacía con todo el boato el 21 de mayo, entonces después se mezclaba con la cosa ya, pero ¿qué tan importante? ¿Por qué tanta discusión por una cosa que hable? A ver, este señor va a hablar Sí, habla todos los días, además. No, perdón, pero además esto tiene cierta... No, es que esto tenía, yo insisto, esto antes era el inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara y del Senado. Eso es lo que marcaba, ¿sí? Claro. Pero ya no hay eso. Ahora todo es... Entonces, ¿qué importancia tiene? No sé, Nicolás, si tienes alguna idea, pero no lo encuentro tan importante si el 31 de junio, si igual va a ser remoto. Por eso no lo entiendo, Nicolás. A ver, yo, dos cosas. Uno, respecto a la reforma en sí,
que tiene una cosa interesante. Primero que la Constitución contempla que el Congreso Pleno puede funcionar en varias hipótesis. Puede ser para la cuenta pública del presidente, que lo establece el artículo 24, cuando asume el presidente electo, para la cuenta pública que también tiene que dar el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados en julio, que también va a haber que ver qué se hace ahí, porque está planificado para julio. Y también otra hipótesis, que por ejemplo, si el presidente de la República deja su cargo por alguna razón, antes de 2 años de que se produzcan las nuevas elecciones, el Congreso Pleno tiene que elegir al nuevo presidente. Sí. Y esta reforma le permitiría también, o también se discutió que el Congreso Pleno pudiera sesionar telemáticamente incluso en esas circunstancias, no solo para esta cuestión en particular, pero la reforma tenía como espíritu regular este tema centralmente. La discusión más política que se dio en este tema es que la oposición insistió mucho en que el presidente de la República tenía que darle una cuenta pública, porque la cuenta pública el presidente se la da al país en el Congreso Pleno. No es que la cuenta pública se la dé al Congreso Pleno, sino que se la da al país a través del Congreso Pleno. Y la oposición insistió en 2 cosas sustanciales. Primera cosa, que el presidente tiene que darle una cuenta pública al país, porque en el escenario que estamos, la incertidumbre económica que va a venir, social, la de salubridad pública que estamos viviendo, el presidente es quien va a tener que dar las orientaciones respecto a los caminos que se van a seguir los próximos 2 años, para ver cómo paliamos, cómo se sale esto. Pero también se requiere hacer un balance de las políticas del gobierno en el último año. En los últimos 7 meses han pasado muchas cosas en Chile, muchas cosas, sí, claro, desde lo social, político, económico, salubridad pública. Entonces la oposición insistió mucho que el presidente tenía que cumplir esa obligación y que ojalá la cumpliera en la fecha que la contemplaba la Constitución, que era el 1 de junio, que ya era ahora, la próxima semana. Claro. Y lo segundo que se insistió es que tenía que hacerse en el Congreso Pleno, porque el Congreso en el fondo es quien constitucionalmente representa el órgano representativo del pueblo, y por lo tanto el presidente tenía que hacerlo en ese espacio. Pero bueno, es una discusión más formal que yo creo que no y se entendió finalmente así, por eso se dio esta alternativa. Pero la discusión política de fondo es si el presidente tiene o no que rendir cuenta pública y cuándo lo hacía. A mí me parece que es importante que el presidente rinda cuenta, porque más allá, como tú dices, Daniel, que el presidente habla todos los días y a cada rato, la cuenta pública es una obligación que tiene que contener cuestiones sustantivas, anuncios, líneas de acción, propuestas, proyectos, etcétera, y en que la ciudadanía, los medios, la oposición, el ciudadano común y corriente puede hacer una evaluación de ese balance y de esa propuesta que le hace el presidente del país. Yo creo que es un ejercicio sumamente necesario, y más aún ahora que está tan cuestionado el sistema político en el país. Entonces, claro, sí, ahí se entiende la importancia de hacer esta cuenta pública a pesar de todo lo que ha sucedido, digamos, y quizás ahí estaría la posibilidad, Daniel, que tú preguntabas delante, como de, o no, me parece que era Mauricio el que decía, ¿hacia dónde vamos después? O sea, ¿qué vamos a hacer después de esta pandemia, más bien, ¿no? Sabemos que hoy estamos en una crisis sanitaria, también estamos en una crisis social fuertísima, pero ¿qué va a pasar después? ¿Hacia dónde va a ir el país? Ahí debería responderlo, ¿no, Nicolás? A ver, espera un poquito. Yo quiero decir que yo te hago la cuenta pública. O sea, yo sé lo que va a decir, y tú, Nicolás, y Mauricio, y tú, sabemos qué va a decir. Que a partir del 18 que estaba todo bien. Un enemigo que llegó el poderoso 18 de octubre, la violencia. Claro. Pero sí, a ver, si no hay que ser muy brillante. Un enemigo poderoso implacable que viene desde Venezuela. Un enemigo implacable llegó, claro, aparte de las legítimas cosas que se pidieron en octubre, hubo mucha violencia, y se atacaba, etcétera, que esto que la oposición no, que nosotros hemos hecho. O sea, te digo exactamente lo que va a decir, porque lo ha repetido desde el 18 de octubre en adelante. O sea, por eso lo digo, políticamente, Nicolás, yo entiendo el asunto como republicano. Sí, eso es súper. Mauricio, te estás viendo y perfectamente, ¿ah? El asunto republicano lo entiendo. Pero del punto de vista como político,
es una cuestión de afilar los cuchillos por parte de la oposición para cada cosa que diga. No hay otra, no veo otra cosa. Y entonces por eso me encuentro tanto sentido. Bueno, pero está bien. Oye, Mauricio quiere hacer una pregunta. Sí, hola, primero saludar a nuestro invitado. Nicolás. Don Nicolás. Nicolás, gracias Nicolás por acompañarnos, porque sabes que hay varias cosas que van pasando en el Congreso y que de repente se nos pasan, o que seamos más francos aún. Quizás, por lo menos yo hablando como periodista, no tenemos la herramienta para poder entenderla de buena manera, ¿no? Escuchando lo que estaban hablando respecto a la cuenta pública, yo creo que igual marcar una diferencia entre lo que es una cadena nacional a una cuenta pública. Y yo que me considero republicano, yo creo que sea como sea, el presidente que sea, eso es un rito que hay que seguir. No creo que sea tan solayable, Daniel, cuando se dice, bueno, va a decir lo mismo de siempre. Tiene que ofrecer, o sea, el mínimo exigible, independiente de lo que diga o si te deja conforme o no, pero el mínimo exigible a alguien que asume ser presidente de la República es que tenga que pararse frente a la ciudadanía y dar cuenta tal cual de lo que ha hecho o no. Evidentemente el foco, el tono, el discurso mismo, me imagino que será insatisfactorio para mucha gente y es probable que sin haberlo escuchado yo también sienta que no va a decir lo que muchos queremos escuchar, pero aún así creo que es un ejercicio que hay que hacer y yo creo que por eso es que se han buscado las distintas maneras para que efectivamente eso se lleve a cabo. Ahora, lo sensato evidentemente era no hacerlo, ni en el Congreso. O hacerlo online, si yo no digo que no se haga. Online, chao. O sea, él habla y... Algunos sugerían incluso que se podía hacer con menos público, lo que a mí me parecía raro, porque en el fondo no es un tema de más o menos convocatoria, es un tema en el fondo de símbolos, de gestos que sean sensatos para la gente. Digamos, estamos en una situación de pandemia, era raro estar haciendo algo con más gente o menos gente. Te quiero preguntar algo que tiene que ver con esta postergada respecto de los límites de la reelección. Este fin de semana supimos de varios parlamentarios que firmaron muy transversalmente un acuerdo que decía: se aprueba esto y nosotros de verdad no vamos. O sea, nosotros no nos vamos a plegar efectivamente a lo que se resuelva. Así también hemos visto otros parlamentarios que han relativizado el problema, que han pedido que se discuta un poco más, de que a lo mejor no es el momento ni la forma para estar hablando de eso. Yo soy de los que cree que ese es algo que hay que corregir ahora ya. Sin embargo, he visto, y se lo pregunté otra vez a tu compañera, por este mismo tema, ella pareció no darle mucha importancia, pero se confirmó la semana que se volvió a postergar esa votación. Y estaba viendo que también incluso Gabriel Boric y otros estaban diciendo como, ojo, hay una fuerte tendencia a querer empujar esta discusión lo más que se pueda, porque probablemente hay muchos que sienten que ahí, no lo quiero decir de manera vulgar, pero bueno, vulgar soy, se le va a acabar la tetita y lo que quieren es postergar esa decisión, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo lo deberíamos entender? Quería ir un segundo al tema anterior, si me permiten, para cerrarlo bien. Dale. Yo coincido con Mauricio en que, claro, entiendo lo que dice Daniel, y más o menos uno podría aventurar algunos de los contenidos de la cuenta pública, pero comparto lo que dice Mauricio. O sea, esto es una obligación republicana que de hecho es tan relevante que en algún momento antes no estaba en la Constitución, luego se estableció como obligación en la Constitución. Efectivamente, creo que el país merece saber, ¿no?, qué es lo que el gobierno y la máxima autoridad va a proponer como camino para Chile para los próximos 2 años. Si lo que se va a venir es muy duro, muy tremendo, entonces se requiere saber qué es lo que va a ocurrir. Las alternativas están abiertas aún, de todas maneras. Están las formas en lo telemático, también se han visto la posibilidad de que quizás sea solo con los presidentes de ambas cámaras, o quizás solo con los presidentes de las cámaras más los jefes de cada comité. Son alternativas que se han ido conversando. Pero lo cierto, y para cerrar, es que en la Constitución lo que se va a votar esta tarde y mañana es que queda establecido que la fecha se prorrogaría por esta única vez para el 31 de julio y se abre la posibilidad de hacerlo telemático si así se requiere. Eso como para cerrar. Perfecto. El tema de la cuenta pública. Entonces, sobre el tema de la que preguntaba Mauricio. No, eso, para que vayamos a la pregunta de Mauricio. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que el tema está en el Senado, y en el Senado hay una serie de temas que están en tabla, y esas tablas
esa tabla se va ordenando lo que se vota en función de las urgencias que le pone el gobierno a los proyectos. Hay que recordar que es el gobierno el único posibilitado constitucionalmente para ponerle urgencia a los proyectos, más o menos urgencia o ninguna urgencia. Pero además también la organización que hace la propia mesa y los comités. Y claro, de repente lo que ocurre en esas circunstancias, yo a veces veo que o sea, yo no entiendo la desconfianza que hay, porque además hay una desconfianza generalizada con la política, pero también ocurre uno que está ahí viendo la tramitación legislativa en el día a día, que efectivamente llegan proyectos con urgencias distintas, con necesidades distintas, o que los comités acuerdan darle una cierta prioridad, y eso se superponen a otros proyectos o quedan bajo otros proyectos, etcétera, y en ese juego efectivamente ha ocurrido que el proyecto, si bien está en tabla, aún no ha podido ser votado, pero en tabla hay muchos proyectos, no quedan 2 o 3 proyectos en tabla, sino que las tablas son más o menos extensas y se van ordenando en función de estos criterios. Entonces, no sé, puede ocurrir que, por ejemplo, este mismo proyecto de la cuenta pública o el proyecto de suspensión de cobro de servicios básicos, que está con una urgencia mayor que el proyecto de reelección, se superpongan en la votación a este proyecto en particular. Eso ocurre todas las semanas en el Senado y en la Cámara de Diputados, no una cosa. Perdóname, pero evidentemente cuando hay una... O sea, yo entiendo que hay tiempo... No, disculpa, Mauricio, tiempo legislativo... Sí, pero para echar de lleno, Nicolás, yo creo que es valioso echar de lleno en el tema, entendiendo que hay tiempos legislativos que hacen que, claro, uno nos conoce, y yo te agradezco que tú lo puedas explicar, de que, claro, hay cosas que se van superponiendo, la pregunta es otra y es más o menos evidente, digamos, ¿no? Yo creo que la gente también se lo pregunta, ¿será que hay ahí una intención de ir postergando la discusión o la votación sobre este asunto porque efectivamente nos está discutiendo algo que no les incumba, es algo que derechamente les incumbe a ellos, que podrían muchos de los que están sentados ahí no volver a estar sentados ahí? Entonces la preocupación que uno tiene, o la duda que uno tiene, es si efectivamente hay herramientas o hay lobby o hay ciertas conversaciones que permiten ir arrastrando esta discusión más allá de los tiempos legislativos. ¿Eso es posible, eso es factible, eso pasa? Que tengo la sensación de que sí pasa. Bueno, yo creo que en toda la tramitación de los proyectos hay conversaciones cruzadas y evidentemente acá va a votar gente que se podría haber afectado o beneficiado por el resultado de la votación. Se ha dado el debate en los dos sentidos, respecto de los que irían a una reelección o los que quieren desafiar a otros o quieren postular un cargo donde están otros. El debate ha sido cruzado. Ahora, yo creo, en mi opinión, que pensar que se posterga esto 1, 2 o 3 semanas puede tener como consecuencia que no se legisle respecto a la materia, no lo veo posible. Porque esta legislación va a aplicarse el próximo año y por lo tanto, no se votó la semana pasada, a lo mejor se vota esta, o a lo mejor se vota la próxima, o en 3 más, no lo sé, pero en definitiva se va a legislar sobre la materia, no va a haber vuelta que darle, porque estamos hablando de que las elecciones van a ocurrir el próximo mes, sino que las elecciones van a ocurrir en 12, 13, 14 meses más, y por lo tanto la ley para que obligue y establezca esas nuevas reglas puede estar lista, basta con que esté lista los 90 días antes que exige la ley electoral para la inscripción de candidatura. Con eso ya tú tiene que has estar cerrado lista antes, ¿no? el asunto. Entonces, tiene que estar lista esos 90 días antes. Tiene que estar lista 90 días antes de 120 días antes de la inscripción de candidatos, que es lo que establece la ley electoral. Las elecciones son en noviembre del 2021, o sea, claro. 90, 120 días hacia atrás. Claro. Por lo tanto... no, eso está resuelto, eso no es el tema. Más allá de que sea voto hoy día, mañana o pasado, el tema se va a legislar sobre y va a obligar esa legislación probablemente
para las próximas elecciones. Oye, vamos al proyecto que quería conversar, Daniel, porque yo creo que ese proyecto también le importa mucho al público y a todos, en realidad. Es el proyecto que suspende el cobro de servicios básicos. Vamos a llegar ahí, o sea, va a pasar esto porque la gente está reclamando. Dice que ya que la llaman todo el día, la llaman en la mañana, la llaman en la tarde, la llaman el sábado a las 8 de la mañana. ¿Qué va a pasar con este proyecto que suspende el cobro de servicios básicos, Nicolás? ¿Cómo va? ¿Y a quiénes beneficiaría, que es lo más importante? Sí. Bueno, si me permiten, una ñoñería ahí legislativa a propósito de lo que tú estabas diciendo, Alejandra. Hay otro proyecto que busca evitar que te llamen para cobrarte. Porque, porque te cobren la Oye, que estaría bueno ese, porque acoso telefónico por deuda. Nicolás, dejémosle claro a la gente que eso, la Corte Suprema, porque muchas veces en materia de esta, la Corte Suprema se adelanta. La Corte Suprema ya ha fallado más de una vez en que solo pueden llamarte una vez, porque es para decirte, por si tú no lo sabes, así dice la Corte Suprema, que debes una deuda y que tienes que ponerte al día. Todos los otros llamados son innecesarios y muchos recursos de protección han sido acogidos por la Corte, primero la Corte de Apelaciones y después la Corte Suprema, diciendo que esas llamadas reiterativas, que es lo que se llama, porque en fondo es el cobro. No, pero que eso tiene un nombre, que es la cobranza extrajudicial, así se le llama. Porque está la cobranza judicial cuando cae en tribunales, prejudicial. La cobranza, gracias Nico, la cobranza prejudicial. La Corte Suprema ha dicho que una llamada basta, porque ya te informa de que tú ya no pagaste. Entonces todas las demás sobran, e incluso ha condenado, ojo, a pagar a algunos que te llaman muchas veces, porque en el fondo están haciendo una cosa ilegal y los tipos siguen llamando. Tienen unos departamentos de cobranza prejudicial. Departamentos, o sea, 20 personas en línea llamando todo el día. Y eso se supone que, de acuerdo a la Corte, no corresponde, y ahora hay un proyecto de ley que Nicolás nos va a explicar. Además, incluyen otras malas prácticas, los números privados, para que tú no sepas quién te está llamando. Sí. Contesta claro. Y bueno. Tal cual. Yo lo que quiero comentar sobre el tema particular es que esto surge porque el presidente anuncia el día 27 de marzo, si mal no lo recuerdo, ¿ya? El presidente Piñera anuncia un acuerdo con las empresas privadas que entregan estos servicios básicos para que en un plazo de 90 días no se suspendan los servicios a los usuarios, particularmente a los sectores más vulnerables, al 40% más vulnerable del país, tanto de agua, telecomunicaciones. Tampoco. ¿Cómo? Eso es aparte de la medida. Que no se les podía cortar el suministro tampoco. Que era lo que estaban pidiendo. No se les puede cortar el suministro. Eso es. El día llover, en algún momento salió diciendo de que eso podía afectar la dinámica de la empresa de las telecomunicaciones. ¿Se acuerdan ustedes eso, no? Sí. Sí, pues, dijo que no, que sí. Sí. Y de hecho yo les recomiendo un artículo que salió hoy día, donde se puede hacer publicidad. Absoluta. Bueno, el artículo no es o sea, no me interesa hacerle publicidad, pero el artículo está bueno. Eso. Que en que las empresas ya empiezan a decir, oye, yo no sé si esta cosa la vamos a poder seguir manteniendo en el tiempo, porque el acuerdo se acaba el 19 de junio. Se cumplen 90 días. Probablemente cuando el presidente suscribe este acuerdo con la empresa, dice, como está él preparado desde enero y Chile tiene el mejor sistema de salud del mundo, entonces probablemente pensó que la pandemia iba a durar muy poco. Claro. Iba a durar muy poco, pero nos estamos dando cuenta que vamos a llegar al 19 de junio, a la gente le pueden empezar a cortar el agua, la luz, etcétera. Ahí se acaba el acuerdo. Por eso que es necesario legislar. Ajá. Por eso, posterior a este acuerdo, surgen mociones desde el Senado y desde la Cámara de Diputadas y Diputados, en paralelo, surgen estas mociones para tratar de legislar al respecto y que esto no quede sujeto a la mera voluntariedad y a la buena disposición de la empresa. El gobierno en esta materia ha sido sumamente obstuso en la tramitación legislativa. Cada vez que ha ido citado por este proyecto ha insistido una y otra vez que esto no se tiene que arreglar por medio de proyecto de ley, sino que es
necesario avanzar en acuerdos con las empresas. Y parlamentarios de los sectores oficialistas además han alegado que estos proyectos podrían tener alguna expropiatorio, vulneración constitucional, exactamente, vulnerar el derecho de propiedad, libertad económica, los ejemplos clásicos que están en nuestra Constitución. Ay, qué increíble. Entonces, ese es el estado de la discusión. Ahora, han avanzado los proyectos de manera paralela, tienen un contenido más o menos similar, son muchas mociones, pero que se han refundido. ¿Qué significa que se refunde? Es que se unen todas las iniciativas parlamentarias en una sola, cuando son estas similares. Entonces, todas las que produjeron los senadores se unieron y todas las que produjeron los diputados se unieron en otra. Esas están avanzando en su camino legislativo actualmente. Son 2 iniciativas, por lo tanto, que tienen contenidos similares. Si me dan 2 minutos, les cuento la línea gruesa de los contenidos. Por favor. Buscan, durante el estado de catástrofe o otro proyecto propone que 90 días después de la publicación de esta ley se prohíbe a estas empresas de servicio de agua, luz, teléfono y gas de red cortar los suministros particularmente a los hospitales, cárceles, hogares menores en riesgo social, bomberos, organizaciones sin fin de lucro, microempresas, al 40% más vulnerable de la población. La otra iniciativa plantea el 60-40, hay una discusión ahí si es el 40% más vulnerable o el 60% más vulnerable de la población quien debe ser cubierto con este beneficio, y luego se entrega la posibilidad de que la deuda que haya acontecido en este plazo se pueda prorratear, se pueda programar su pago en 12 cuotas iguales, sin multas ni intereses. Y entonces ahí tú ordenas en los siguientes 12 meses, desde que puedes comenzar a pagar las cuentas, cómo vas financiando aquello. Además también se contempla un plan de conectividad solidario en determinadas circunstancias para que la gente, ya sea por fines laborales o educacionales, puedan seguir conectados. Si no, imagínense la gente que está estudiando o que necesita trabajar por vía telemática, que tienen muchas, no se queden sin internet. Los proyectos están bastante avanzados, uno en segundo trámite, el otro ya en tercer trámite. Lo más probable es que estos proyectos lleguen y se terminen discutiendo todos juntos en una comisión mixta final, y ahí se adopten los criterios definitivos para poder promulgar una ley que regule este tema. ¿Quiénes votaron en contra? Eso es lo que queríamos saber. Lo que pasa es que la resistencia al proyecto por parte de los parlamentarios, por razones obvias, se ha ido reduciendo. Las iniciativas son esencialmente mociones de diputados y senadores de oposición, pero toda la discusión tenemos previa, votaciones en contra, por ejemplo, de Alessandri, del diputado actor, votaron en contra, digámoslo, hay que decir quiénes votaron en contra. O sea, en la sala de la Cámara el jueves el proyecto se aprobó con 127 votos a favor, hubo 2 en contra y 3 abstenciones. Sí, eso. 3 abstenciones. Los 2 en contra fue Jorge Alessandri y Sebastián Torrealba. Las abstenciones fueron Bartolú, Jaime Belolio, Álvaro Carter, Luciano Cruzcoque, Pablo Cas, Isacor, Javier Macaya, Patricio Melero, Andrés Molina, Luis Pardo, Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez y Francisco Undurraga. Para que usted lo tenga, para que usted lo tenga claro en su casa en la próxima elección. ¿Quiénes son los que votaron en contra? Nicolás, a nosotros nos interesa mucho, te lo aclaro, Nicolás, a nosotros nos interesa mucho quiénes votan a favor y en contra de la iniciativa, porque esto marca también las elecciones cómo está votando a favor de las cosas que la gente le entiende. Uno de los problemas que nosotros vimos cuando creamos este programa fue también mostrar cómo votan los parlamentarios, porque después llenan de carteles y no dice, la gente no sabe si votó a favor o en contra. Entonces nos interesa mucho que la gente sepa cómo votan los parlamentarios de su distrito. Por lo tanto, aquí hay que decir que votaron en contra. Jorge Alessandri, ¿no? Hermano del alcalde de Santiago, sobrino del expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, y el señor Torrealba, hijo del alcalde, ¿no? No.
No sé, no sé si parentesco es. Ay, yo tampoco sé. No es. Perfecto, no lo es. Igual yo creo que el parentesco es un dato odioso, ¿eh? No necesariamente representa nada, pero bueno, sí, para describir quién es. Es un dato odioso. Oye, pero yo soy malo, soy odioso. Quiero contarles algo a todos, antes que se nos vaya, Nicolás. El ministro Alfredo Moreno ha sido notificado que el examen COVID-19 que me realicé es un tuit del mismo, ¿no? Hace unos días dio positivo. Afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria, continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. No va a poder usar el helicóptero del señor Moreno en estos próximos días. Está peleando con la autopista el hombre. Sí, ¿tú tenías otro proyecto más, Nico? Sí, que a lo mejor nos queda poco tiempo, pero sí, es importante mencionarlo tiempo, porque... pero proyecto para trabajadores independientes, muy importante. Sí, quiero mencionarlo porque esto es una cosa importante, es un sector de trabajadores que no ha sido cubierto por las medidas económicas que ha anunciado el gobierno y las que ya se están implementando, es la gente que da boleta de honorario, el boletariado. Sí. Que está en la protección misma. Me gusta boletariado. Porque no está sujeto no tiene todas las prestaciones, las seguridades precarias que existen en nuestro sistema, pero las pocas que existen no las tienen. Exacto. Esta cosa sí que es bien lamentable. El gobierno presentó un proyecto para crear un seguro social, comillas, seguro social para trabajadores independientes, y lo ingresó por el Senado y la Comisión de Trabajo del Senado de manera unánime, y luego la Comisión de Hacienda de manera unánime decidieron no tramitar el proyecto porque era un proyecto pésimo. ¿Por qué es pésimo? Porque establece un seguro. Porque era malo. Exactamente. ¿Y por qué es malo? Porque busca establecer un seguro muy precario que lo pagan los mismos trabajadores. Exacto. Con descuento de su devolución de impuestos, que ya es una devolución menor a la que había antes, claro, porque te están contando la AFP y toda la cosa, y porque establecía la idea es que este proyecto se hiciera cargo de la crisis, de los trabajadores que están en la crisis. El gobierno sale con un seguro que es una cosa para largo plazo pues. y con una medida puntual para la crisis, que es que les pasamos un algo de plata ahora y después te la descontamos en tu devolución de impuestos, porque ya empieza a operar este seguro con una cantidad ínfima de $300 millones, que es un número ínfimo para lo que el Estado hoy día tiene posibilidades de gastar, y por lo tanto lo que le dijo la Comisión de Hacienda fue, esto fue transversal, ojo, le dijo al gobierno, por favor, esta cosa de crear un seguro para los trabajadores son medidas de largo plazo. Si quieren, presentan un proyecto, lo analizamos con la reflexión, con el análisis financiero, económico que se requiera, y nos damos el tiempo para aprobar eso, pero presenten un proyecto urgente ahora ya para resguardar la situación económica, que lo podamos despachar lo antes posible, para resguardar la situación económica de la gente que entrega boleta, particularmente la gente que recibe muy poca remuneración y solo entrega boleta. Así que se está esperando en el Senado, en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Trabajo, que el gobierno llegue con nuevos antecedentes, ya sea con una indicación que sustituya el proyecto actual o derechamente con un proyecto nuevo que se haga cargo de las necesidades. Y es impresentable lo que estáis diciendo. Es que es impresentable. Es que, de verdad, bueno, nosotros que somos hace muchos años boletariados, y yo estoy en contacto con los honorarios del gobierno, del Estado, digamos, perdón, realmente no puedo creerlo. O sea, si tratan de hacerte un seguro de cesantía que tú mismo te pagas, ¿no es cierto? Aquí no hay, o sea, te lo sacan de tu devolución de impuestos, que ya es paupérrimo. Imagínate la gente que está pagando el CAE, que lo tiene que seguir pagando porque el Estado no se los congeló. La gente que, o sea, esas personas se quedaron con 3 lucas, 2 lucas de devolución de impuestos.
Y realmente es muy... no, es que enoja un poco que piensen en hacer algo. De hecho, el fin de semana me mandaron algunos documentos que se empezaron a mandar también entre los trabajadores independientes, y la idea es seguir atentos porque, según entiendo, podrían volver a la carga con este proyecto, ¿o eso no es real, Nicolás? No, sí, dijo que O sí, sea, pero con lo que- modificaciones. Claro. O sea, lo que se pidió es una indicación o un proyecto corto que se haga cargo de la crisis, y luego veremos si es que puede existir un seguro o no de esta característica. Y en esa proyecto corto hay 3 probabilidades que se han ido estudiando, que es que se insista con el esquema de seguro, se entregue un préstamo blando a largo plazo, se entregue dinero a cambio de devolverlo, pero con condiciones más favorables que el mercado, digamos, o se entregue derechamente un bono para los trabajadores independientes. Lo del bono, el ministro Orión inmediatamente saltó cuando se propuso y dijo: no hay más plata para bono, y no. Entonces, Pero sí, bueno, pero ahí está. Esas son las opciones que se están barajando. Muchas gracias, Nicolás. Bienvenido pues Gracias, a La Voz de los que Sobran. Entiendo que vamos a estar viéndonos Gracias, Nicolás. más seguido con Nicolás Facuse. Él es abogado, coordinador del Observatorio Legislativo del Alejandra. Instituto Igualdad, un espacio que está apoyado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, la FES. Fundación que lleva más de 50 años en Chile promoviendo el análisis y debate sobre políticas públicas. Oye, quería comentarles que tuvimos Alejandra. muchas denuncias. Nicolás quiere Alejandra. decir algo, parece. Ah, perdona, sí, Nicolás. Es que no lo veía, pensé que... Si me regala un minuto antes, Pero por favor, antes de que me vaya. obvio. Es que Cuente. por favor, es un trabajo dale nomás. colectivo que hacemos con el equipo de los observatorios, Dale. o reconocer ese trabajo y mandarle un abrazo a Gabriel, a Sergio, a Lalía, a Carla, a Cristóbal, a Cristian, todas y todos que apoyan, gracias a la colaboración del Instituto de Igualdad y la FES, que esta iniciativa pueda salir adelante, intentando llevar el trabajo legislativo a la ciudadanía. Lo aplaudimos, Muy importante y muy además, agradecido. lo apoyamos, encontramos que Me esto es encanta. fundamental para la opinión pública. Muchas gracias, Nicolás, que estén muy bien para ti y para todo el equipo del Observatorio Chao. Legislativo. Chao, chao.